Hola, amada Iglesia de Jesucristo, Dios les bendiga en esta hora. Muchas gracias porque Dios nos ha concedido la bendición de la vida. A Dios sea toda la honra y la gloria, amado hermano. En esta hora queremos continuar con nuestro estudio del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Y bueno, queremos hacerlo que en el tiempo nos apremia. Y que Dios bendiga a todos ustedes, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo, familia, su economía, su salud, todo lo que Dios les ha concedido. Que muchas bendiciones. Quiero hacer una breve oración y que Dios sea, el Espíritu Santo sea ministrando esta enseñanza. Padre, en esta hora quiero darte gracias por este día. Te doy la honra y la gloria en el nombre de mi Señor Jesucristo. En esta hora te pido, Padre, que tu Santo Espíritu sea, Señor, moviendo, tocando los corazones en esta hora, Señor eterno, y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Señor. Que la iglesia de Jesucristo, Señor, la iglesia de Cristo, tu iglesia, Padre mío, tenga un avivamiento espiritual en estos tiempos en estos tiempos, Padre mío. Tu nombre sea exaltado y tu nombre sea glorificado. A ti sea toda la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, hacedor de maravillas. Pues me da gusto nuevamente, hermanos, estar en contacto a través de este medio. Y bueno, queremos continuar con la enseñanza del libro del Apocalipsis. No sé qué le parezca a usted, pero creo que va a ser una bendición que podamos tomar este estudio con relación al mensaje de las 7 iglesias. Así es que preste atención, amado hermano. Y bueno, vamos a, anteriormente ya pudimos dar la introducción, ¿verdad? Los acontecimientos que hubo antes de que se escribiera, o más bien cuando se escribió el libro de Apocalipsis. ¿Quién la reveló? Dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo la reveló al apóstol Juan, ¿verdad? Para que llevara el mensaje a los ángeles de las iglesias, ¿verdad? A los ángeles de las iglesias. Bueno, entonces en esta tarde yo quiero darle lectura rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Recordemos, ya vimos la introducción. Ahora vamos a entrar de lleno qué dice, cuál era el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, el número perfecto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a darle lectura. Quiero que abran sus Biblias ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ver el mensaje que se le da a la primera iglesia, a la primera iglesia, amado hermano. Esta se encuentra ahí en el capítulo 2. En el capítulo 2, vamos al capítulo 2 del Apocalipsis, ¿verdad? Y vamos a ver lo que Dios dice, la palabra de nuestro Dios en esta tarde a través de esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, ¿sí? Dice aquí la palabra de nuestro Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjese, dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo, y ¿qué más? Tu paciencia. Y dice: no puedes soportar discernimiento, ¿sí? Y no puedes soportar a los malos, y los has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjese cuántas cualidades tenía en los elogios que le estaba dando el Señor. ¿Qué conocía de esta iglesia? Dice: conozco tus obras. ¿Usted cree que hoy en día el Señor Jesucristo no conozca las obras de su iglesia? Seguro que sí. Dice que conoce sus obras, si has trabajado arduamente, ¿verdad? O si hemos tenido paciencia, si hemos estado perseverando. Dice aquí: y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy en día se han levantado falsos profetas, es una realidad. También se han levantado falsos maestros, también es una realidad. Siempre ha sucedido, amado hermano,
Estas cosas siempre han sucedido en el transcurso de los tiempos, amado hermano. Esto no es nuevo, pero en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, podemos decir que la iglesia de Éfeso, hermano, era la iglesia la iglesia final de la edad apostólica. Entonces, por eso es que hace mención, hace referencia, ¿verdad?, a esta iglesia, dice, de los apóstoles, porque también se levantaron muchos falsos profetas como también falsos apóstoles, y reitero, hoy en día también por ahí dice un hermano que son apostolobos. ¿Por qué? Porque nada más andan buscando a quién jalar para supuestamente darles la cobertura apostólica, pero no nos vamos a meter en ese asunto, hermano. Es una referencia solamente, ¿verdad? Pero quiero darme primeramente un antecedente de la iglesia de Éfeso. Dice que la iglesia de Éfeso se encontraba en Asia Menor y era la ciudad más importante. Ahí fue donde se escribió el libro del Apocalipsis y era el centro de adoración de Artemisa y de la diosa Diana, o sea, de la diosa de la fertilidad. Imagínense cuánta idolatría había allí. Imagínense, amado hermano, cuántas cosas malas había ahí. Dice que también era un centro comercial más mayor. Fíjese, la Ciudad de México, como la consideramos, la ciudad de Nueva York, dice cómo la consideran el mundo, la Ciudad de México, el centro, donde hay centros comerciales, cuántas cosas no hay malas. Tanto buenas como malas, no vamos a decir solamente lo malo, ¿verdad? Dice que era un lugar estratégico y también un gran puerto, quiere decir que había mucho auge de gente de todas partes. Ahí llegaba muchísima gente. Dice, estas eran algunas de las razones por las cuales el apóstol Pablo pasó 3 años ahí en ese lugar fundando la iglesia de Éfeso. O sea, no fue fácil nada más 1 año y síguete, ¿no? Dice que estuvo 3 años en ese lugar y aprovechó nada más ahí en la iglesia de Éfeso. Sino también dice que también en algunas provincias que estaban a su alrededor también les predicó la palabra de Dios. Eso lo puede usted ver en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 20 al 31, usted se va a dar cuenta. Hechos, capítulo 19, versículo 20 al versículo 31, usted ahí va a encontrar la referencia que dice de esta iglesia de Éfeso. Dice, esta es de la iglesia final de la edad apostólica, ¿verdad? Entonces fue un tiempo, amado hermano, un tiempo pues podemos decirlo así, que fue un buen tiempo porque había fluir de palabra, había fluir, amado hermano, del poder de Dios, había sanidades, había milagros, cuántas cosas no había, amado hermano, porque estaban, pues prácticamente estaba bien esta iglesia. Por eso dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero que no puedes soportar a los malos y los has probado a los que sean apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Discernimiento que tenía esta iglesia. Dice, ya has sufrido y has tenido paciencia. O sea, las cosas que tenían, las pruebas y luchas, amado hermano, tuvieron perseverancia, a veces tuvieron paciencia de esperar. Tuvieron paciencia, hallaron esa gracia de que tenían paciencia. Dice, ya has trabajado arduamente, no cesaron a pesar, amado hermano, de los sufrimientos y de todo lo que pasaron. Dice que ellos estaban trabajando arduamente y por amor a mi nombre. Todo lo hacían por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y no has desmayado. El verso 3 dice, y no has desmayado. Pero en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Quiere decir, amado hermano, que amaban a Cristo, pero sin mayor fervor. Al principio era un amor, su primer amor, como decimos por ahí, amado hermano, cuando conocemos el Evangelio, amado hermano, y hacemos las cosas con entusiasmo, y nos esmeramos. Yo sé que siempre ha sido siempre. Hay gente hoy en día que ama a la iglesia, que ama a Cristo, y cuando amamos a Cristo, amado hermano, nos esforzamos en el trabajo arduo, nos esforzamos en perseverar, nos esforzamos en muchas cosas por amor a Cristo. Dice versículo 5, recuerda por tanto, en el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que esto no sucede en estos tiempos, hermanos. Esta referencia de las 7 iglesias siempre ha sucedido, hermanos, de tiempos atrás tiempos, sigue siendo lo mismo, tiene sus altas y sus bajas. La iglesia de Cristo siempre ha tenido sus altas y sus bajas, recuérdelo, siempre, amado hermano, solamente que esas son referencias que se nos dan
¿Por qué? Porque tenemos que estar alertas, ¿verdad? Que no caigamos en errores como han caído las iglesias, la iglesia primitiva, ¿verdad? Siempre ha sucedido lo mismo, pero nos da una advertencia. Dice aquí, pero recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu calendario de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no te hubieses arrepentido. Quiere decir que Dios le daba una oportunidad a la iglesia de Éfeso, pero hoy también todo eso nos da la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo, pues si estamos por ahí, a lo mejor nos identificamos con esta situación de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Solamente nos conocemos, cada uno de nosotros nos conocemos, amado hermano, cómo está nuestra comunión con Dios. Aquí no se trata de censurar a nadie, ni mucho menos, aquí solamente reflexionar cómo está mi postura hoy en día con mi Señor Jesucristo. ¿Cómo me ve? Me ve como su iglesia, me ve como su amada. Por eso dice, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiente ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Más oportunidad. O sea, tropecé, sí. He dejado mi primer amor, sí, pero hoy nos da la oportunidad de poder nuevamente tomar nuestro primer amor y seguir adelante. Por eso le dice a la iglesia, arrepiéntete, ¿verdad? Y ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Ojo, dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Este grupo, amado hermano, este grupo de los nicolaitas, amado hermano, se dice que era un grupo herético. Se dice que también eran seguidores de una persona llamada Nicolás. Y entonces por eso este grupo armado perturbaba a la iglesia de Éfeso. Perturbaba con sus doctrinas, con sus prácticas que eran inmorales e idólatras. Imagínense que de repente dentro de la iglesia lleguen de esos grupos que hasta ahorita, pues bendito Dios, porque Dios nos ha dado, a Dios le damos la honra y la gloria, hermano, que dentro de la iglesia hay gente que tiene discernimiento. Bendito sea el Señor, amado hermano, que en la iglesia, hablando de la iglesia, del lugar donde nos reunimos, hay gente que tiene discernimiento. Y pues también los pastores tenemos que tener discernimiento para que no entren ese tipo de gente disfrazada dice que de ovejas. Y esto tenía la iglesia porque aborrecía, o sea, no querían, pero no dudemos que algunos se infiltraron y algunos tomaron cosas de estos nicolaitas, porque lo hay de todos, hermanos, muchas veces se descuida uno y cae en la tentación, en la debilidad. Pero dice que este grupo, amado hermano, perturbaba a la iglesia de Éfeso con sus prácticas inmorales e idólatras, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dios dice que, la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y el pecado, amado hermano, es lo que nos separa de la comunión con nuestro Dios. El pecado es lo que de generación en generación ha apartado el hombre de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Seguimos, amado hermano. Dice entonces en el verso 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, la oportunidad, al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Algo bien hermoso, amado hermano. El árbol de la vida significa vida eterna. Anhela Dios, amado hermano, que tengamos vida eterna. Cierto que el pecado nos condenó, cierto que el pecado nos condena, amado hermano, pero cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, cuando el Señor Jesucristo, amado hermano, nos compró y nos lavó con su sangre preciosa, amado hermano, el pecado de Adán y Eva, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el pecado de Adán y Eva que traíamos es quitado. Por eso a esta iglesia le está diciendo, arrepiéntete, ¿verdad? Dice el que tiene oídos, dice a la iglesia, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? Estaba en el centro del huerto del Edén. Ustedes saben la historia que sucedió en Génesis, cuando Dios le dice a Adán: de este árbol podrás comer, Adán y yo, de este árbol podrás comer, pero de este árbol no podrás comer. Usted recuerde cuál fue el fracaso, ¿verdad? Y el fracaso fue que comieron del árbol que no deberían de comer, y por eso tuvieron que ser desterrados. Pero aquí nos da una oportunidad el Señor. A la iglesia de Éfeso le da la oportunidad, amado hermano, que dice que si ellos oyen y se apartan de todo ello, dice que Él les dará de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso vida eterna. A la iglesia, amado hermano, a usted y yo como iglesia, el Señor tiene una promesa para nosotros. Aquí quiero tocar por lo menos 7 cosas de esta iglesia. Escúchelo bien. Un elogio: rechaza el mal y persevera y tiene paciencia. Fue un elogio que se le dio a la iglesia. Rechazó el mal y tiene paciencia. Pero aquí hay una crítica. Dice: amor a Cristo sin mayor fervor. Quiere decir que solamente, amado hermano, había gente que había dejado su primer amor y se volvieron fríos. Ya no más como el simpatizante. Recuerde que todo tiempo ha habido gente simpatizante, que no tiene compromiso, que no ha hecho verdaderamente, no ha sido fiel al Señor, solamente simpatizantes. Pero hoy el Señor ya no quiere simpatizantes. Hoy el Señor, amado hermano, nos quiere que verdaderamente que seamos fieles cristianos, fieles creyentes. Por eso dice que aquí tiene una crítica: que tienen el amor de Cristo sin fervor. ¿Qué quiere decir sin fervor? Que no, ¿sí? Porque cuando hacemos las cosas con fervor, las hacemos con entusiasmo, las hacemos con alegría, las hacemos sin que nadie nos diga, sino porque sentimos nosotros hacer las cosas. Cuando se predica el Evangelio, se predica, pero porque me nace del corazón hablarle a la gente del amor de Dios. Cuando servimos a la iglesia, lo hacemos porque nos urge, nos llena el amor de Cristo, ¿verdad? Entonces aquí está una advertencia. Aquí hay una instrucción también, hermano. Dice que hacer las obras como lo hicimos al principio, que las volvamos a hacer. Decíamos, por ahí dicen que cuando tenemos nuestro primer amor, todo lo queremos hacer con gusto, con alegría, ¿verdad? Pero ojo, ahí nos da la referencia, dice, pero nos da una promesa, que nos dará de comer el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es vida eterna. Amado hermano, aprovechemos la oportunidad hoy en día de asimilar la palabra de Dios, y que las promesas que están allí en la palabra de Dios son para ti y para mí. La iglesia de Cristo recuerda que tú eres tú y soy yo. ¿En dónde? En todo lugar. Así es que le está hablando a la iglesia, quiere decir, te está hablando a ti y a mí, ¿sí? Pero para poderte señalar, primero decir, me está hablando a mí, pero yo te lo comparto a ti para que tú hagas una reflexión y sigamos adelante para la honra y la gloria de nuestro Dios, amado hermano. Que Dios te bendiga, y espero que esta enseñanza pueda ser bendición para tu vida, y que la paz de Dios sea contigo, amado hermano, en tu entrar y en tu salir. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado hermano, sea contigo en todo lugar, en todo momento, amado hermano. Que Él guarde tu acostar, tu levantar, tu entrar y tu salir. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado hermano, sea contigo en todo momento y en todo lugar. Que Dios te bendiga, amado hermano. Muchas bendiciones para ti, amado hermano, para tu familia. Deseo con todo mi corazón, amado hermano, que yo creo que es el corazón de Dios, que estés bien. Que la paz de Dios esté en tu vida, amado hermano, en tu entrar, en tu salir, en tu acostar y tu levantar. Y que este canto sea para ti como un himno, hermano. Que la honra y la gloria la lleve el Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano. Estamos en contacto. Muchas bendiciones.